Bueno, estamos acá en la hora de la entrevista con nuestro amigo Dani Selco. Bienvenido, artista, poeta, escritor, músico. Desde 2015 estás haciendo Reunión, que es una performance, dispositivos, formas de hacer libros. Ahora nos vas a contar Mezcla un poco de todo. un poco de todo eso. Y el último justamente es un libro de reunión, que está un poco pegado con Oreja Madre, que es de lo que yo quiero hablar desde el año pasado con vos. Sí, están re pegados. Muchas amigas dicen que Oreja Madre fue una forma de hacerme reunión a mí mismo, de hecho. Es algo así, ¿no? Bueno, pero contá primero qué es Reunión, por favor. Bueno, Reunión es un proyecto de escritura a partir de la escucha que vengo haciendo hace 10 años. Básicamente salgo al encuentro de comunidades, personas que en general están haciendo disputas territoriales, espirituales, lenguajísticas, importantes, y las invito a hacer un libro conmigo. Y esas personas o esa persona me habla, yo escribo a mano todo lo que dicen, está prohibido grabar. Cada vez que hacen una pausa para respirar y seguir ¿Está prohibido hablando. por quién? Por mí. Ah. Por el procedimiento. Pero fue una decisión mía al principio, después ya es una regla de reunión, una regla de la obra. Y cada vez que las personas hacen una pausa para respirar, paso a la línea que sigue. Cuando se termine ese momento de escritura a partir de la escucha, que dura en general como 5, 6, 7 horas. Y eso no seguidas. ¿Seguidas? ¿Seguidas? Ah. Sí, es un momento de escritura como empieza y termina. No es que nos juntamos varios días, vamos escribiendo, caminando, sino que en un momento nos sentamos, esas personas hablan, yo escucho, escribo. Cuando terminamos se pasa a la computadora, leemos por lo menos 3 veces en voz alta todo, corregimos entre todos, cada persona tiene una copia impresa con lapicera que puede decir, che, esto no, esto flashé cualquiera, esto mejor no lo digamos. Llegamos a una versión final y ahí imprimimos libros en serie que tienen el sueño político de intervenir en el territorio y en las disputas. ¿Esa corrección se hace en ese rato de...? En general es al otro día. Ok. Es toda una serie de acciones que duran 2, 3 días, hasta que el libro, se produce y busca una forma de circular en el territorio y afuera del territorio como para potenciar o acompañar las disputas que esas comunidades o esas personas están llevando a cabo. O sea que es un procedimiento que un poco vuelve como literal, digamos, algo del orden de la literatura, que es como la respiración de un texto. Está puesta en la respiración de quien habla. Sí, del ritmo, ¿no? Como que algo de que el ritmo, o sea, que el corte de verso, la puntuación no es una elección posterior del autor. Sería un momento a solas mío donde yo decidiría sobre ese texto, dónde respira, dónde frena. Es una forma de captar el ritmo del habla de las personas y que eso quede en la misma situación. Que no sea una edición a posterior, sino que la misma situación queda en verso así como fue respirado. ¿Y vos notaste que, o sea, hay un cambio de sentido cuando se ve escrito el ritmo en el que se habla? O sea, las personas cuando lo... Hay toda una serie de extrañamientos que se dan en la obra, como ese encuentro íntimo, donde una voz hablada pasa escrita, mismo el momento a mano, cuando las personas van viendo lo que yo voy escribiendo, muchas hojas, después cuando eso pasa a la computadora, las copias impresas al otro día, como que hay toda una serie de extrañamientos formales que yo siento que te van haciendo reencontrar con tu voz de otra manera. Es un poco el flash, ¿no? O sea, a mí no me interesa transcribir voces que existen, sino generar una especie de espacio en el entrecuerpos para conectarnos con lo que sentimos y pensamos de otra manera. Y este último es de Caístulo, o sea, entre vos y Caístulo, un texto camino, un puente espejo, ritualizar el tartamudeo. Sí. Pero Caístulo aparece en Oreja Madre. Obvio. Caístulo, voy a volver a mostrar Oreja Madre. Oreja Madre, yo también lo quiero mostrar. Un chiquitito. Sí, porque para mí este libro ha sido, bueno, muy fundante, digamos, en los 2 años que transcurrieron desde el 7 de octubre de 2023, ¿no? Me confundí de pronto, decía, ya pasaron 2 años, sí. Increíblemente, 2 largos años. 2 largos años, digo, para mí fundante en el sentido de que lo escribiste muy rápido, digamos, ¿no? Y además porque está escrito desde la experiencia de haber perdido familiares en el 7 de octubre de 2023. ¿Podés contarnos un poco ese proceso? Sí, total. Bueno, el Oreja Madre surge un poco de reunión, porque yo vengo trabajando hace muchos años en territorio indígena, de lo que se conoce como Argentina, sobre todo en territorio wichí, territorio mapuche. En una ceremonia en territorio mapuche, unos meses antes del 7 de octubre de 2023, aparece un tatarabuelo mío que me pasa una cuerda.
me dice algo se rompió entre nosotros, tenés que venir a buscarme. Eso me lo comunica Soraya, otra de las, Soraya Maiconio, Sí. una amiga del futuro, hermana, una autoría mapuche maravillosa que la pueden buscar. Sí. Soraya Maicoño, de hecho, estaba en el mismo loft donde estaba Rafael Nahuel, ¿o no? Claro, con Winculmapu hicimos Sí. un libro, de hecho hace unos años, Soraya vocera de gran parte de esas comunidades, de Cuyamen, cuando desaparecieron y asesinaron a Santiago, una Piliancuse, o sea, es responsable de cantar para levantar ceremonia, una actriz que hace 25 años que recorre el territorio mapuche juntando los cantos que se fueron quedando perdidos. Es titiritera también. Es titiritera también. No, porque nos subestima. Es verdad, tenés razón. Es verdad. Cuestión que en una ceremonia, Soraya me dice, este tatarabuelo te está buscando, yo empiezo a escribir este libro, donde buscaba este tatarabuelo que resultó ser un traductor del movimiento iluminista judío del siglo XIX. Empiezo a trabajar en eso, en territorio wichí, territorio mapuche, los viajes, las Es el excursiones. que escribe teatro. Sí, voy a Polonia, voy a Lituania, campo de concentración, encuentro la casa donde vivía mi tatarabuelo, empiezo a navegar en los archivos de organizaciones judías de izquierda, antisionistas, durante el Holocausto, antes del Holocausto, y en la mitad de toda esa búsqueda, increíblemente para mí era una búsqueda bastante feliz, aunque estaba cargada de violencia, y donde la situación en Palestina e Israel era una capa. Para mí era una forma de ir a encontrarme con ancestros míos que habían tenido una vida copada, que habían tenido sueños políticos, que habían traducido. Fui a su casa donde habían hecho el amor, hecho libros, publicado revistas, como que había una forma de conectarse con la vida que para mí siempre los judíos había sido ir al campo de concentración, al gueto, al campo de concentración, al gueto, Claro. los asesinados. Yo me estaba conectando con el lado vivo de esa ancestralidad judía, de que hay que decir que yo no estaba especialmente interesado en ella. Fueron los mapuche y los huichí los que me dijeron, che, Los acá dos te hay dijeron, o sea, algo. Caístulo también te dijo. Claro, Caístulo y Soraya son los guías espirituales de Oreja Madre. Son mis dos hermanos y colaboradores que me acompañan en el proceso de Oreja Madre. Sí, son los guías espirituales de la búsqueda. Hasta que en el 7 de octubre es el grupo armado Hamas asesina a mi prima, a su esposo, 2 hijas, mi abuela encerrada en el búnker 10 horas, mi familia, de la familia de mi tío abuelo, desde el 48 que vivían en el sur de lo que se conoce como Israel, bien cerca de la frontera con Gaza, en Kibbutzim, gente que yo amo, gente muy preciosa, mi prima muy querida. Esos días fueron días del horror, donde no recibíamos noticias, donde no nos podían comunicar, hasta que, bueno, nos enteramos de que los habían asesinado. Fue un momento de duelo feroz. Y yo estaba muy en tema, estaba escribiendo y seguí escribiendo. Y esos días del 7 de octubre al 11 de octubre son los que parten a este libro por la mitad. Y después la segunda parte del libro es menos feliz que la primera. Pero vos decís, bueno, decías Palestina era una capa, pero no tenías la historia. La historia se te completa después del 7 de octubre. Convengamos que el 95% de las cosas que están en este libro yo las encontré, las conocí, las sentí, las pensé haciendo esta búsqueda. Yo me lancé a buscar algo que no sabía, que no conocía, y el libro es la experiencia de esa búsqueda. No es un libro hecho de mis conclusiones posteriores, de pensar después, sino como de vivir y de buscar en el entre, en el mientras. Y obviamente para mí, como persona que trabaja en territorio wichí, en territorio mapuche, disputas territoriales, espirituales, anticoloniales, Claro. persona con un montón de amigas palestinas, persona fanática de Ghassan Kanafani, una especie de Rodolfo Walsh palestino con el que empieza el libro. Obviamente, la situación en Palestina e Israel era una capa fundamental de mi búsqueda de una forma de ser judío hoy, pero no tenía la centralidad que adoptó obviamente después del 7 de octubre por obvias razones, ¿no? Y ahí sí empecé a investigar, a leer mucho más de historia, de sociología, de politología, traducciones, libros. Sí. ¿Vos tuviste una educación judía propiamente? Súper judía, bastante escuela antirreligiosa, escuela Or, todo eso. Hiciste el viaje. Circuncisión. Bría no hice porque yo iba a Israel muchas veces porque estaba mi familia ahí y no necesitaba que me metan en un bus 80 horas por día, me parecía un clavo, no tenía ningún deseo de hacer eso. Pero sí mi formación fue muy judía en términos culturales, ¿no? ¿Y vos bastante pensabas la Nakba, por ejemplo, como la liberación de Israel? Bueno, cuando era chico sí. Después ya no. Con los años no, con los años yo empecé a leer un montón, empecé a tener un montón de amigues palestines, activistas, escritores, como los últimos 10 años, a partir del trabajo de reunión, a partir de
de que se empieza a construir mi propia obra y mis relaciones políticas, eso cambió profundamente. Yo empecé a ser muy crítico en el Estado de Israel. Pero hasta los 20 años, sí. Claro. Era lo que aprendí en mi casa. Ujú. No, pero a mí me sorprende porque he escuchado en estos últimos 2 años un montón de personas mayores, judías, o por ahí como una especie de revelación así de lo que significaba la Nakba. Solamente encontraste, recién ahora encontraste Sí. con un genocidio, ¿no? Sí. Para muchas personas, estos años son los primeros donde aparece esa información. Y eso también es una fuente de conocimiento y de disputa para nosotros. Ujú. O sea, con todo el daño que surgió los últimos 2 años, también algo está cambiando. Hay un montón de gente que se está despertando, hay un montón de preguntas que están resonando, hay un montón de disputas, de manifestaciones, de gente que se está abriendo, de gente que está manifestándose. Digo, hay un montón de gente que estaba como neutral, o que pensaba que el kibutz, ideas de los 60, de los 70, Mm, y que también a partir del 7 de octubre del genocidio se empezaron a informar. ujú. Y bueno, creo que el desafío nuestro está en ver, o sea, cómo articulamos, potenciamos y regamos la época de este conocimiento para generar, o sea, una Palestina libre de ocupación, de apartheid. ¿Y vos de crees que existe la solución de los dos estados? No, no creo que la solución de los dos estados sea una solución. No, no creo en eso. Nunca lo fue. Mm, O sea, el plan de partición de la ONU se ideó sin ningún representante del pueblo palestino. ujú. No, hay que buscar una solución, no hay que buscar justicia. Ujú. Justicia a partir de décadas de apartheid, de décadas de despojo, de humillación, de vidas enteras en campos de refugiados, de detenidos sin causa. O sea, Vos sabés que tu familia, la que vive en el kibutzín, toda esa familia que vos querés, va a estar en contra de eso, digamos. no creo. Mi familia allá es bastante. Siempre estuvo a favor como de buscar una solución pacífica. De hecho, mi prima, la que asesinan, vivía en Tel Aviv y se vuelve ahí en un trip de permacultura, de vivir con sus hijos en otro entorno. Trabajaban con un montón de cuestiones con la relación con Palestina. Pero bueno, hay algo que no depende solo de la sociedad civil. Aunque Claro. la sociedad civil israelí está hecha un horror Sí. y para mí no tiene solución. O sea. Pero bueno, hay que buscar justicia. Mm. Y la justicia no tiene que necesariamente venir de mi prima. No, O sea, no. no hay que. No, digo por pensar las contradicciones, porque una dice, bueno, no sé, al Palestina libre desde el río hasta el mar y sabés que tenés, digamos, toda una población que cree que merece también ese territorio, Mm. digamos, ¿no? Bueno, para mí, por eso, mucho más importante que pensar la paz es pensar justicia. Ujú. Como procesos de justicia. Digo, en este caso, o sea, gente responsabilizar a los responsables, a los culpables del genocidio, responsabilizar al Estado de Israel que se haga cargo de décadas y décadas y décadas de eso, de despojo territorial, pero que de la Nakba al 7 de octubre son décadas y décadas de 3 generaciones viviendo en campos de refugiados, humillaciones, despojos, ciudadanos de segunda por ley. O sea, es realmente como un horror organizado. Ujú. Y eso es lo que hay que empezar a desarmar. Y también creo que hay que empezar a desarmar, vos hablabas de decir no antes. Mm. O sea, los judíos del mundo tenemos que decir no a la idea manipulada, la estrategia israelí de que Israel es la representante de los judíos del mundo, Mm. que es el Estado de los judíos del mundo. Mm. Israel podrá ser el Estado de los judíos ciudadanos israelíes, pero no tiene por qué ser el representante de los judíos del mundo. Eso hay que empezar a diferenciarlo, a decir que no. Así, lentamente hay un montón de capas que se pueden ir destejiendo Mm. para que lo que sea que se construya en ese lugar, que yo creo que no tiene que ser 2 estados, eso, sea un lugar donde todos sus ciudadanos, sean de la religión que sean, donde sean, Puedan convivir. puedan convivir después de un proceso de justicia, porque si no parece que Claro. paz es reconciliación, que paz es Sí. olvido, paz es perdón. No, justicia. O sea, el nivel de violencia estructural llevado a cabo por el Estado de Israel en las últimas décadas es atroz. Y el 6 de octubre, porque ahora parece ser como que, cese de fuego, volvamos al 6 de octubre. El 2023 había sido el año más cruento de más asesinatos de palestinos, de más humillaciones de décadas. Ujú. Lo que había antes no era paz, no era convivencia, era apartheid, era ocupación. Ujú. Entonces hay que ver a qué nos referimos con paz. Y Ujú. creo que tiene mucho más que ver con la justicia Sí. que con la tranquilidad. Ujú. Ni hablar que el cese de fuego no lo ¿Y, están y cómo, respetando. sí, total. ¿Y cómo tomaste esto del acuerdo del cese al fuego? Porque hiciste una performance hace poco que se llama No quiero vivir la vida que me dieron o algo así, ¿no? No pienso vivir la vida que me tocó. No pienso vivir la vida Sí, que me tocó. por Me supuesto. parece como una definición bastante
fuerte, ¿no? Sí. Supongo que estaba referido a esto, ¿no? Sí, estaba referido a esto, en una lectura colectiva de Oreja Madre. O sea, pasan dos cosas, ¿no? Ante el acuerdo de cese de fuego. Que es cese de un fuego. Ujú. Porque en Cisjordania estamos viendo como a los colonos cagar a tiros, invadir, quemar los campos. Digo, es el cese de los bombardeos fuertes. Igual hoy vimos que siguen bombardeando. Pero hay un alivio de parte de mis amigas de Palestina, de lo que se ve en Gaza, y eso es para festejar. Ujú. Digo, yo Claro, no tengo sí, ganas sí, de sí. quedarme solo en el lugar del crítico de yo. No, a mí me Yo veo pasó la lo gente mismo, celebrando brindo y me ¿entendés? pongo contento y es un día para ponerse contento. Ahora, pensar que ese alivio es paz, Claro. pensar que ese alivio es justicia, es pecar de ingenuos y pecar de hipócritas. Con todo lo que venís hablando, imagínate si de Trump y Netanyahu Sí, no, va a total. venir una paz. O sea, hay un imperio con billones y billones de dólares de presupuesto bélico destruyendo toda infraestructura de vida, asesinando decenas de miles de personas, que obliga a una población a aceptar un acuerdo injustísimo. Mm, Eso no es paz. sí. No, además que el cese del fuego no termina de suceder nunca. Pero aunque practiquen y Sí. respeten los 20 puntos pedorros que les obligaron a firmar, eso tampoco es paz. Ujú. O sea, hace falta justicia. Pero bueno, también ese día yo vi a la gente festejando y decís, bueno, qué alivio, ¿no? Que te Sí. dejen de bombardear un rato. Sí, 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 Pero total. las escenas de las caminatas volviendo a todo esto. Ay, no. A mí me pasó también que sentí como una tristeza terrible en un punto, ¿no? Que sí, cuando ves a, no sé, a muchos de los detenidos durante, no sé, gente que estuvo detenida 20, 30 años y que de pronto, bueno, salió, ¿no? Que es muy, muy flashero y a la vez en el mismo momento muchos presos que no los devuelven ni a Cisjordania ni a Gaza y la población dentro de Palestina no puede salir, o sea que es No. como, o sea, no podés no alegrarte por la gente que siente alivio y no podés no dolerte por la gente que no va a encontrarse nunca con su familiar que hace siglos que está Claro. detenido. Y dolor, y enojo, y vergüenza, y asco, la desigualdad con que se permitía el retorno de los llamados rehenes a Sí. Israel y la liberación de los llamados prisioneros. Mm. Apareció una entrevista a un escritor precioso, estuvo como 20 y pico de años Ay, detenido sí. injustamente, y que decía que le sacaron los últimos años todos las lapiceras, los papeles, y que había escrito un libro en su cabeza y que ahora lo quería escribir, pero el pibe estaba en Egipto, medio expatriado, Separado, no sí. podía encontrarse con su familia, ¿entendés? Y las personas como mi prima de Israel que estaban volviendo a casa, tipo hospitales, armados, todo, como el abrazo, qué sé yo. Sí. O sea, lo que yo deseo es que todos se puedan abrazar y Sí, volver sí, y putear para obvio. todos, no que quiero que... pero el nivel de desigualdad que hay en cada acto, en cada momento, en cada gesto, es exasperante. Ujú. A mí me da una vergüenza y me da mucho asco. Por eso creo que los judíos del mundo tenemos que decir no. Tenemos que manifestarnos abiertamente no sionistas, antisionistas, post-sionistas, lo que sea. Como que Israel legitima su existencia presentándose como casa nacional de los judíos del mundo. Sí, Basta. total. O sea, fue un plan de 70 y pico de años. Basta. O sea, los judíos del mundo tenemos que decir basta. No. Ujú, ujú. Idealmente para mí no tendría que ser un Estado judío, tendría que ser un Estado para sus ciudadanos. Claro, Pero si total. quiere ser Estado para los judíos que vivan ahí, que sea Estado para los judíos que vivan ahí. Pero los Claro. judíos del mundo tenemos que decir, no, Ujú. basta. Acá llegó. Contanos un poco de Caístulo. ¿Caístulo? ¿Lo dije bien? Caístulo es un ser maravilloso. A mí me enseñó todo. Yo cuando estaba roto, después del 7 de octubre, yo tuve los 6 peores meses de mi vida. Como la mezcla entre duelo personal de alguien que amás, que la asesinen de una forma horrorosa, cruenta, con esa crítica macro, la escritura de esa carta que ustedes Sí. escucharon Ujú. a los pocos meses. A mí me rompió el alma. Yo me levantaba 4 veces por noche gritando. Y un Mm. día Caístulo me llama y me dice, hermano, vení por favor, estoy por pasar otro cuerpo. Vos sos el que queda con mi mensaje, necesito que vengas a buscarme. Yo ¿Qué cambio quiere decir todo. pasar otro cuerpo que se iba a Bueno, morir? sí, que se iba a morir. Yo cambio todo, a los 2 días salgo para Territorio Wichí, llego y él estaba tirado en un árbol precioso, parecía Pasolini. Y le digo, pero si estás perfecto. ¡Pero te estabas muriendo! Claro, pero está perfecto. Y me dice, no, el que necesita ayuda sos vos. Y me tuvo 7 días en el monte, hablándome, cantándome, agarrándome la mano, y me arregló. ¿En Él serio? es una persona que me enseñó de ¿De qué espiritualidad zona política. ¿De Salta? Sí, en la zona de Tartagal, Sí. es el Chaco salteño, Ujú. relativamente cerca de la frontera con Bolivia y Paraguay. Él es un ser muy especial, muy sensible, Ujú. que hace unos años empezó a bajar el mensaje que le transmiten las madres.
que es una especie de fuerza prelingüística que se comunica con él a través de los árboles. Y nada, si leen su libro se los traje para regalárselo. Es de un nivel de sabiduría y de conocimiento que no se puede creer. ¿Y cómo se combina eso con la vida urbana? Con esos saberes. Maravillosamente bien. No, o sea, estamos ante una disputa epistémica. O sea, lo que estamos hablando de esa desigualdad que sucede en lo que se conoce como Israel y Palestina tiene que ver con un fuerte racismo. Ese racismo ordena qué vidas valen, cuánto valen, qué vidas son duelables, y también ordena los conocimientos. O sea, acá estamos, así como estamos en Buenos Aires como muy acostumbrados a despreciar a vidas como las palestinas, también estamos acostumbrados a despreciar conocimientos espirituales y territoriales como el de Caístulo, como el de Soraya, y creo que para realmente involucrarnos en la lucha palestina tenemos también que involucrarnos y dejarnos enseñar por los conocimientos espirituales, territoriales que se dan en los territorios indígenas de este lugar. ¿Cuál fue tu momento, esto que decís que me llamó y fui al toque? No, eso ya viene de una práctica tuya, digamos, que ya tenés como ese lenguaje. ¿Cuándo fue que hiciste ese clic o cuándo fue que iniciaste este camino más espiritual y más de comprensión? El camino espiritual y de esta disputa epistémica y de realmente aprender a dejarme enseñar por mundos que yo me había formado para despreciar, porque yo tengo una formación puramente escéptica, atea, europeizada, cultural, porteña, fue en territorio mapuche. Fue conociendo a Soraya, fue aprendiendo de su forma de tomar decisiones en ceremonia, de su relación con el territorio, con la lengua. Y después con Caístulo también se potenció. Pero antes que lo espiritual tuvo que ver con salir del lugar. Creo que Oreja Madre también tiene que salir, bueno, con salir de la mesa familiar, con salir del relato que te tocó, con no voy a vivir la vida que me tocó. ¿Y qué tal? ¿Cómo está tu madre? Que aparece Mi madre está diosa total, le regala sus libros a todas las amigas, lo manda a Israel. Cuando escribimos este libro, pues parece ser que la incomodidad es algo a eludir. Claro. Y en la escritura del libro la conversación con mi mamá fue muy tensa, intensa, y Está ella muy pensaba que buena yo le esa. estaba haciendo quedar mal. Y Qué ahora necesidad. resulta ser que le hice quedar bien. Así que está orgullosa y se manifiesta pocionista. Vamos. ¿Qué tal, Es posible desarmar esos relatos. Bueno, Dani, te agradecemos muchísimo por este rato, por los libros, sobre todo. Recomiendo muchísimo Oreja Madre, el de Caístulo, lo voy a leer ahora. Ahora Tengo se el los PDF traje. que lo chusmeé un poco, pero Bueno, gracias por la invitación y por todo. no, estuvo buenísimo. Y en serio, la verdad que para mí es una lectura re obligada de estos 2 años, porque además no terminaron. O sea, No, lo que me gustaría que transmitamos juntos, digamos, es No esto, que terminaron no para terminó. ¿No? no, y no terminaron porque los asesinatos siguen, los bombardeos siguen, la ocupación sigue, pero también porque el 7 de octubre y todo el genocidio que vino después despertó un ánimo anticolonial en el mundo. Hay manifestaciones en todos lados. Parecía que la causa palestina estaba silenciada, que ya había terminado, estaban los acuerdos de Abraham para las armas, ¿no? O sea, volvió la consigna anticolonial y hay que seguirla. Sí, Hay que total. aprender de ella. Hay algo ahí de la murmuración que está dando Sí, vueltas, total, así que total. podemos reunirnos también. Sin duda, sin duda. Bueno, muchísimas Gracias. gracias.